Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Haverim en cualquier lugar del mundo. Shabbat Shalom en este día 3 de junio del año 2023 y día 14 de Sivan del año 5783 de la creación del mundo. Al ser hoy día 14 de Sivan, eso significa que hoy por la noche tendremos luna llena. La luna llena del mes tercero del calendario hebreo. La luna llena del mes de Sivan. Y bien, después de toda nuestra abodá al Eterno de esta mañana, después de nuestras ceremonias, rezos, plegarias, kiddush matutino y más, vamos a continuar ya con Naso, nuestra parashá de la semana. Este Shabbat estamos cubriendo, estudiando, desarrollando y develando secretos de Torah de la parashá número 35, la parashá que lleva por nombre Naso. Hoy vamos a estar abriendo el capítulo 5 del Sefer Bemidbar, libro de Números, Perek He, o Perek Hei, capítulo 5. Aquellos de ustedes que están muy familiarizados con este capítulo 5 del libro de Números de la parashá Naso, la parashá número 35, sabe muy bien que su primera parte nos enseña acerca del aislamiento. Nos enseña acerca del retiro, apartamiento o separación de todos aquellos impuros de en medio de los campamentos en el desierto. Todos aquellos que, ya lo veremos, la Torah, la parashá nos dice los que padecen del tzaraat, los que padecen del flujo de semen, los que contaminados con la muerte, todos ellos deben de ser sacados del campamento, de los campamentos sagrados de Israel en el desierto. Deben ser echados y puestos en el exilio temporalmente, hasta que espiritualmente solucionen su situación con el cielo. ¿Sí? Ahí deben de permanecer exiliados, fuera de los 3 campamentos, depende de la condición de cada quien, deben de permanecer fuera hasta que solucionen su situación espiritual con el cielo, puesto que es su condición física, lo que ellos están experimentando físicamente en su cuerpo, solo es el reflejo de su condición espiritual. Este es un principio cabalístico que conocemos muy bien, que lo físico revela lo espiritual, o en este caso la condición física de la persona es un reflejo de su condición espiritual. Y por lo tanto, todo lo que nos ocurre acá en lo físico son señales de aviso. Señales de aviso. Bueno, para que veamos que la condición física solo es el reflejo de la condición espiritual,
Recordemos el caso del Tzarua, la persona que padece de Tzaraat, traducido erróneamente como lepra. La persona que era afectada en su cuerpo, en su condición física, por el Tzaraat, lepra, era porque su condición espiritual no era la mejor delante del Eterno. Y por eso era castigada la persona afectada, golpeada en su cuerpo con esta plaga. Esa enfermedad física era el reflejo de su condición espiritual. Es igual con el mum, el defecto. Y para no generalizar, el defecto de un Cohen, en hebreo la palabra para defecto es mum, mem, vav, mem sofit, mum. El defecto físico de un Cohen era también una señal de que algo no andaba bien espiritualmente en ese Cohen. Y las señales, las marcas en su cuerpo eran el reflejo de ello. Por eso es que el Zohar, hablando de los Kohanim y los defectos físicos, dice cualquier hombre de tu descendencia. Se le dice a Aarón que tuviera alguna tacha, mum. Y ahora viene la develación de estos secretos. Rabbi Yitzhak dijo, quien tiene una tacha, un defecto, un mum, no es apropiado para servir al santo, como lo hemos asentado. Pues quien tiene una tacha, defecto o mum, no tiene fe verdadera. Y su mancha es testimonio contra él. Cualquier hombre de tu descendencia que tuviera tacha alguna, se le dijo a Aarón. Rabbi Yitzhak dijo, quien tiene una tacha, defecto o mum, no es apropiado para servir a Akadosh Baruj Hu. Como lo hemos asentado, pues quien tiene una tacha no tiene fe verdadera. Y su mancha es testimonio contra él. De igual manera, hablando y generalizando acerca de las enfermedades, que por supuesto son una afectación a la parte física del cuerpo humano, los sabios cabalistas nos han enseñado que las enfermedades son mensajes que provienen de lo alto y tienen solución, ya que captando el mensaje esencial que transmiten y corrigiendo aquello que las provocó, se puede alcanzar la curación. Por eso es que hemos hablado en otras clases que la cura para todas las enfermedades está en el mundo espiritual. Los sabios cabalistas nos han enseñado que las enfermedades son mensajes que provienen de lo alto y tienen solución, ya que captando el mensaje esencial que transmiten y corrigiendo aquello que las provocó, se puede alcanzar la curación. Pues quien está enfermo, acostado en su cama, está preso en la cárcel de Akadosh Baruj Hu, ya que ahí confina a la persona
¿Quién? El Eterno. Ya que allí confina a la persona para que medite y reflexione, se arrepienta de sus errores y conducta incorrecta, se rectifique y sirva al amo del mundo. Entonces, el principio cabalístico nos enseña que la condición física es el reflejo de lo espiritual. Es por eso que el Zohar HaKadosh también nos dirá más adelante y nos va a contar una historia pero muy interesante a la que hay que ponerle mucha atención. Conocemos bien de la parashá Aharemot, la parashá que significa después de la muerte, donde tenemos las prohibiciones acerca de las relaciones incestuosas, relaciones sexuales con parientes cercanos. Y claramente la violación de esa ordenanza acarrea consecuencias muy graves en los mundos de arriba, cuyo reflejo se manifiesta en el mundo de abajo. Dice el Zohar, citando la parashá Aharemot y las relaciones incestuosas. Dice, la desnudez de tu hermana no descubrirás. Y ahora van a contarnos los cabalistas del Zohar una historia. Rabbi Abba iba una vez de Capadocia a Lud, en compañía de Rabbi Yosef. Iban los dos. Mientras marchaban, vieron acercárseles un hombre con una marca en su cara. Marcado en su cara, golpeado en su cara, vapuleado en su cara. Rabí, mientras marchaban, vieron acercárseles un hombre con una marca en su cara. Rabí Abba dijo, le dice a su colega, dejemos este camino, porque el rostro de ese hombre atestigua que ha transgredido uno de los preceptos de la Torá contra interrelaciones ilícitas. Incesto. ¿Y qué percepción espiritual la de los sabios místicos del Zohar? ¿Qué entendimiento de estas áreas que solo ve a ese hombre con marcas, con golpes en la cara y le dice a su colega, movámonos de este camino, dejemos este camino porque el rostro de ese hombre atestigua que ha transgredido uno de los preceptos de la Torá contra interrelaciones ilícitas? Rabbi Yosef dijo, supongo que esta marca está sobre él desde su infancia. ¿Cómo puede mostrar que cometió transgresión por interrelaciones ilícitas o incestuosas? Rabbi Abba respondió, y vuelvo, vea la percepción espiritual de los místicos del Zohar. Dice, yo puedo ver que lo hizo por su rostro. Puedo ver, puedo entender, puedo percibir que esas marcas lo hizo, relaciones incestuosas, y lo veo en su rostro. Rabbi Abba lo llamó entonces y dijo, llamó al marcado golpeado en la cara, dime, ¿qué es esta marca en tu rostro? Él respondió, te pido que no me castigues más, porque mis pecados fueron la causa de esto. ¿Cómo es eso?, dijo Rabbi Abba. Y el golpeado le contestó, yo estaba una vez viajando con mi hermana y nos dirigimos a una posada
donde bebí mucho vino. Se embriagó. Toda esa noche estuve en compañía de mi hermana. Relaciones incestuosas. Cuando me levanté por la mañana, encontré que el anfitrión de la posada estaba disputando con otro hombre. Me interpuse entre ellos y recibí golpes de ambos en un lado, uno en un lado y uno en el otro. Y fui severamente herido, pero fui salvado por un médico que vivía entre nosotros. Rabbi Abba preguntó quién era el médico, y él respondió, fue Rab Simlai. Y le pregunta el cabalista, ¿qué medicina te dio? Preguntó Rabbi Abba. Él respondió, me dio curación espiritual. Desde ese día me arrepentí. Y cada día me miré en un espejo y lloré por mi pecado ante el Todopoderoso. Y de esas lágrimas se curó mi rostro. Rabbi Abba dijo, si no fuera que puedes dejar de arrepentirte, yo haría desaparecer esta cicatriz de tu rostro. Pero sin embargo diré respecto de ti el versículo, ya ha sido quitada tu iniquidad y está perdonado tu pecado. Repite esto 3 veces. Él repitió 3 veces. ¿Qué repitió? Ya ha sido quitada mi iniquidad y está perdonado mi pecado. Ha sido quitada mi iniquidad y está perdonado mi pecado. Ya ha sido quitada mi iniquidad y está perdonado mi pecado. Le dijo el cabalista, repite esto 3 veces. Él repitió 3 veces y la marca desapareció. A lo cual Rabbi Abba dijo, pues tu amo se ha dignado, o sea, Kadosh Baruj Hu, se ha dignado en apartarla de ti, lo que muestra que verdaderamente te arrepentiste. Él dijo, prometo desde hoy estudiar Torah día y noche. Rabbi Abba preguntó cuál era su nombre, y él dijo, Eleazar. Rabbi Abba dijo, Eleazar, Hashem es tu ayuda. Como es tu nombre, así eres tú. Entonces lo despachó con una bendición. Wow. La condición física es el reflejo de lo espiritual. Abrimos en el libro de Iyob, en el capítulo 16. Iyob nos va a decir algo muy interesante que también el Zohar se encarga de develar. Dice Iyob capítulo 16, versículo 8. Tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Leo de nuevo, dice, tú me has llenado de arrugas. Testigo es mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Este versículo es decodificado en el Zohar HaKadosh también. Dice, mi flacura se levanta para testificar en mi rostro. Dijo, observa que si un hombre transgrede los preceptos de la Torah misma sube y baja y hace marcas en el rostro de ese hombre.
de modo que arriba y abajo lo miran y lo maldicen. Hemos aprendido que todos los ojos del Eterno van de un lado a otro en el mundo para observar los caminos de los hombres. Y miran bien el rostro de ese hombre y exclaman: desdichado, desdichado él en este mundo, desdichado en el mundo por venir. Apartaos de fulano de tal, porque su rostro atestigua contra él que un espíritu impuro descansa sobre él. La condición física es el reflejo de la condición espiritual. En ese contexto abrimos nuestra parashá de hoy. Parashá Naso, capítulo 5, Sefer Bemidbar, libro de Números. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Bemidbar, libro de Números, capítulo 5, versículos del 1 al 4. El Eterno habló a Moshe diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. ¿Qué hay que hacer con ellos? Con los que padecen de lepra, los leprosos, con los que padecen de flujo de semen, con los contaminados con muerto. Leo de nuevo. El Eterno habló a Moshe diciendo: manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis para que no contaminen o para que no impurifiquen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. ¿Hasta cuándo? Dije al comienzo, hasta que solucionaran su situación espiritual con el cielo. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento, como el Eterno dijo a Moshe. Así lo hicieron los hijos de Israel. Al respecto nos dicen los sabios cabalistas: para purificar los campamentos, todas aquellas personas que tenían enfermedades físicas, las que ya mencionamos, e impurezas, las cuales eran vistas como un indicio de impureza espiritual, eran exiliadas. Sacadas del campamento. Todas aquellas personas que tenían enfermedades físicas e impurezas, las cuales eran vistas como un indicio de impureza espiritual, eran exiliadas, o sea, sacadas de los campamentos. La pregunta es: ¿y por qué las personas impuras tenían que ser apartadas, sacadas, echadas o exiliadas de los campamentos? ¿Por qué? Sobre la base que su condición física no es nada natural.
¿Por qué es que las personas impuras, en este caso, deben de ser exiliados de los campamentos? La respuesta se nos da. Las personas impuras nos afectan negativamente. Y más vale que vayamos tomando conciencia de esta verdad espiritual. Es por el bien de nuestra espiritualidad. Las personas impuras nos afectan negativamente. Así como nosotros afectamos negativamente a los demás con nuestras propias impurezas. Es importante permanecer alejados de la gente negativa. Leo de nuevo, las personas impuras nos afectan negativamente, así como nosotros afectamos negativamente a los demás con nuestras propias impurezas. Es importante permanecer alejado de la gente negativa. ¿Y por qué? Nos dañan espiritualmente. Nos afectan espiritualmente. Por eso es que Shlomo HaMelech en Mishle o en el libro de los Proverbios nos hace ver una serie de categorías de personas con las cuales nosotros no debemos asociarnos, no debemos relacionarnos o entrar en compañía. Y por supuesto, al decirnos Shlomo HaMelech, mira, no te metas con este tipo de personas. Mira, aléjate de este tipo de personas. No te acerques a este tipo de personas. Shlomo, por supuesto que él conoce muy bien la negatividad con que éstas dañan a su prójimo. Y por eso dice, no te metas con estos. Voy a detener en unos cuantos versículos en el libro de los Proverbios. En el capítulo 20 y versículo 19, dice el rey o Shlomo HaMelech, 20:19, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. No te hagas de la compañía, no te asocies. Como dicen en los vehículos, guarde su distancia. Debemos apartarnos de la gente de lengua suelta, porque nos van a transmitir su negatividad. Nos van a afectar espiritualmente. Nos harán que nos bloqueemos a las buenas emanaciones de los mundos de arriba. Nos bloquearán al flujo de luz divina sobre nosotros. No te entremetas pues con el suelto de lengua. En el capítulo 22,
siempre los Proverbios, versículos 24 y 25, ahora nos dice, 22, 24 y 25, no te entremetas con el iracundo. De esto ya hemos hablado muchísimo, que incluso permanecer en presencia de alguien que está enojado o enojada es muy dañino para nuestra salud espiritual. Y si nos quedamos viendo a la cara de esa persona, cometemos idolatría. Porque la persona que está en una condición, en un estado de ira, sabemos muy bien que es porque un shed, un espíritu impuro, un demonio, ha tomado el control de esa vida. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Por eso es que los cabalistas nos dicen que las personas negativas son dañinas para nuestras almas. En el capítulo 22, capítulo 24, avancemos, versículo 19 nos dice, no te entremetas con los malignos. Mire cómo los proverbios nos hacen ver que hay que tener cuidado con las personas con quienes nos relacionamos. Ni tengas envidia de los reshaim, porque para el malo no habrá buen fin y la lámpara de los reshaim será apagada. Versículo 21. Teme al Eterno, hijo mío, y al Rey. No te entremetas con los veleidosos. Los veleidosos son personas, por supuesto, negativas, personas que transgreden la Torá del Eterno deliberadamente. Los veleidosos son personas que transgreden la Torá deliberadamente. Son personas inconstantes. Se les llama también personas rebeldes o personas de doble ánimo. Por eso es que los cabalistas nos dicen con mucha sabiduría, las personas impuras nos afectan negativamente. Así como nosotros afectamos negativamente a los demás con nuestras propias impurezas. Es importante permanecer alejados de la gente negativa. ¿Y qué ocurre cuando nosotros nos relacionamos con gente así? Ya lo aclaré, ya dije algunas afectaciones a las que uno se expone, pero adicionalmente a ellas, ciertamente relacionarnos con personas negativas, eso hace que afectemos nuestra aura.
pues ella se carga de energía negativa o es contaminada con la energía negativa de los demás. Nuestra aura es dañada. Nuestro campo energético es grandemente afectado. Y hay un consejo muy sabio de los Jajamim. Y si nosotros somos negativos, tenemos que cambiar. De no hacerlo, nosotros seríamos los que andemos afectando a los demás. Y si nosotros somos negativos, tenemos que cambiar. El primer paso hacia ese cambio es admitir, aunque sea nosotros mismos, que tenemos un problema. Tenemos que admitir, por lo menos con nosotros mismos, que somos negativos y que existe la necesidad que cambiemos. No solo hay que ver qué personas que nos rodean son negativas. No solo hay que ver qué personas nos pueden hacer daño espiritualmente con su negatividad, sino que nosotros también debemos de analizarnos si no somos gente negativa y de entender que si lo somos, pues hay que entender que hacemos mucho daño a los demás. Hay que entender que necesitamos cambiar. Por el bien de nuestra shalom y por el bien de los demás. Así que la expulsión, el alejamiento, el apartar o exiliar a los leprosos, el alejar a los que padecen de flujo de semen, el exiliar de los campamentos al contaminado con la muerte, es para que no impurifiquen el campamento, la Shehinah, para que no impurifiquen a sus semejantes, a los cercanos. Ellos, los afectados, tienen que ser sacados de los campamentos hasta que solucionen su condición espiritual con el cielo. Una vez arreglen sus cuentas personales con el Eterno, por supuesto que vendrá para ellos sanidad, vendrá para ellos restauración y por supuesto que nuevamente viene la admisión a los campamentos. Leamos de nuevo, capítulo 5, versículos del 1 al 4. El Eterno habló a Moshe diciendo: Manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Como el Eterno dijo a Moshe, así lo hicieron los hijos de Israel. Sigamos.
Después tenemos las leyes de la restitución. Las leyes de la restitución. ¿Y qué entendemos por restituir? Bueno, restituir es devolver, regresar, hacer volver, o reintegrar, o reponer, o restituir a su verdadero dueño lo que es de él o de ella y que nosotros nos hemos apropiado ilícitamente o le hemos afectado a nuestro prójimo. Y de esto trata la siguiente parte del capítulo 5. Las leyes de la restitución. Así que la persona que afecta a su prójimo en cualquier área debe restituirle. Si uno se ha quedado con algo del prójimo, de sus cosas o pertenencias, uno debe de devolvérselas. Capítulo 5, versículos del 5 al 8. Dice el 5, además habló el Eterno a Moshe diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Eterno, entregándola al Cohen. Además del carnero, las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Bueno, algunas veces hemos hablado. ¿Y qué si la persona a quien hemos defraudado, Haz Shalom, ya murió? Y no podemos restituirle ni a él ni a ella. Bueno, debemos hacerlo con sus parientes. Por supuesto. Pero ¿qué si la persona quien ha sido defraudada no tiene parientes? ¿Qué si ya murió? Es aquí donde entran las enseñanzas de la fe hebrea, principalmente las enseñanzas acerca de las reencarnaciones del alma. Gilgulim Neshamot, metempsicosis, la migración del alma. Es que todo se paga, mis amigos. Alguna vez dijimos en otras clases que nadie quedará riéndose por haber afectado a su prójimo. Dicen los sabios místicos, una persona que en su vida anterior, en una migración anterior, en una reencarnación anterior, robó o engañó, en este caso, monetariamente a su socio y se negó a pagarle, provocó un tipo de mancha que ni el día de Yom Kippur puede perdonar.
Ni Yom Kippur le salva, ya que es un pecado que tiene él con su prójimo. Por tanto, solo el prójimo tiene derecho a perdonarlo. Así el deudor deberá regresar al mundo para devolver ese dinero, sea al dueño si aún vive o a sus herederos. Claro que toda esta escena está disfrazada de una pérdida monetaria que tuvo aparentemente casual justo con esa familia. Ninguno de los dos entenderá el porqué, pero el Eterno planeó todo para que al final regrese el dinero a su legítimo dueño. Quiero recordarles una historia que leí en otro contexto de enseñanza alguna vez acerca del Arizal. Y la verdad son muy interesantes las historias sobre el Arizal, Rabbi Itzhak Luria, y wow, pues oírlas, leerlas y releerlas dan una alegría, regocijan el alma y le hacen que la conciencia nuestra, nos hacen que nuestra conciencia tenga una percepción que hay más allá de lo que nuestros sentidos físicos perciben. Dicen los sabios, en la época del Arizal, o la de otros grandes cabalistas, ellos podían ver y descubrir la misión de cada uno. Interesante. Que solo se le quedaban viendo a la persona, sabían el alma de quién estaba en ese cuerpo, sabían muy bien por qué habían vuelto, qué tikkun habían venido a hacer, qué misión debían de cumplir. Interesante. Solo se les quedaban viendo y sabían muy bien el alma de quién estaba en ese cuerpo. Wow. En la época del Arizal o la de otros grandes cabalistas, ellos podían ver y descubrir la misión de cada uno. Por ejemplo, se relata, y esta historia la he contado o la he leído, la digo de nuevo en este contexto de la enseñanza de hoy. Se relata que un joven se presentó ante el Arizal y le pidió una bendición, le pidió una braja para que encontrara a su pareja. El Arizal le dijo que viajara a cierta aldea y que aceptara a la primera muchacha que le presentaran y que se casara con ella. El muchacho, confiando por completo en la visión del Arizal, lo hizo así. Y en efecto, al llegar a la aldea le presentaron una joven, con la que al poco tiempo se casó. Al terminar los 7 días de la Sheva Brachot, las 7 bendiciones, lamentablemente la novia falleció. Al terminar el luto, el suegro se acercó a su desafortunado yerno y le dijo: por desgracia no tuvimos la oportunidad de convivir, pero por ley te corresponde parte de la herencia de mi hija. Aquí está todo el dinero y que el Eterno te ayude en la vida, le dijo el suegro. El joven regresó a la ciudad de Tzefat y se dirigió de inmediato al templo del Arizal para decirle: quería una esposa, no dinero. El Arizal se sentó junto a él y le dijo:
Ella fue tu socia en la vida pasada. Te estafó y te robó la misma cantidad que tienes en las manos hoy. Vino al mundo solo para regresártelo. Terminó su misión y se fue. Wow. Entonces la parasha nos dice, capítulo 5, versículo 5 en adelante. Además habló el Eterno a Moshe diciendo, ¿y acaso son las leyes de la restitución? Di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra el Eterno y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio al Eterno, entregándola al Cohen, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Las restituciones, si no las hacemos hoy, tendremos que volver para hacerlas. Así que más vale que la Parashá Nason nos despierte a esa conciencia, a esta realidad de la ley de la restitución. Ahora, de este capítulo 5 en nuestra Parashá Nason, después tenemos el procedimiento de un marido, o si un marido sospecha que su mujer le ha sido infiel. Esa es la enseñanza de el capítulo 5 de Bemidbar, las leyes de la sotá. La mujer sospechada de haber cometido infidelidad con su marido. Y acá está el procedimiento que la Torá estableció en aquellos días para estos casos específicos. Un marido que sospechaba que su esposa le era infiel, debía presentar su queja al Cohen con los requerimientos prescritos tratados en el tratado Sotá. El Cohen tomaba entonces agua sagrada del Kior y la mezclaba con polvo del piso del Mishkan. Las palabras del juramento estaban escritas en un rollo y eran borradas en el agua. La mujer bebía entonces el líquido. Si era culpable, sufriría daños después de beber las aguas de la amargura, y testimoniarían su infidelidad. Entonces era acusada frente al pueblo y moría. Si era inocente, no sufría ningún daño y se le prometía la bendición de la maternidad. Ahora, tenemos entonces la enseñanza acerca de la mujer sospechada de infidelidad hacia su marido. Pero en este ciclo de Torah, quiero que veamos algo, una cara muy interesante que no hemos visto por ahora, o hasta ahora. ¿En qué contexto
están estas leyes de la sotá. La sotá es la mujer sospechada de haber sido infiel a su marido. Sospechada. Acuérdense que la sospecha es nada más sospecha. Es inocente mientras no se le demuestre su culpabilidad. ¿En qué contexto están las leyes de la sotá? O de esta mujer sospechada de haberse descarriado. ¿En qué contexto está esta enseñanza? Capítulo 5, versículos 9 y 10. 9 y 10. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al Cohen será suya. Y lo santificado de cualquiera será suyo, o sea, del Cohen. Asimismo, lo que cualquiera diere al Cohen, suyo será. Y después vienen las leyes de la sotá. Si uno analiza cuidadosamente, ¿y qué tiene que ver lo uno con lo otro? Como que de repente hace un corte y como que repentinamente pasa a otro tema diferente del que viene desarrollándose. Aparentemente. Pero no. Es una secuencia. Por eso es el 9. Y oiga, y preste mucha atención. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al Cohen será suya. Y lo santificado de cualquiera será suyo, del Cohen. Y asimismo lo que cualquiera diere al Cohen, suyo será. ¿Cuál es la relación de lo que se le debe de entregar al Cohen, presentar al Cohen? Y ahora viene la enseñanza sobre el procedimiento para la mujer sospechada de haber sido infiel a su marido. ¿Cuál es la relación de lo uno con lo otro? Oiga esto. Cuando una persona no reconoce al Cohen para darle lo que la Torá le ha asignado, eventualmente tendrá que venir con él, con el Cohen, con una esposa sospechosa. Siempre tendrá que venir ante el Cohen. Cuando una persona no reconoce al Cohen para darle lo que la Torá le ha asignado, eventualmente tendrá que venir a él con una esposa sospechosa. ¿Qué es lo que nos está diciendo acá? Aquel que se hace de los panes, aquel que se hace el desentendido, aquel que se hace el que no sabía, no sé, y no le da al Cohen la parte que la Torá ya le asignó, no viene al Cohen para presentarle y darle al Cohen lo que la ley, la Torá, la enseñanza dice que se le debe de dar al Cohen. De todas maneras siempre vendrá ante él. Pero ¿cómo vendrá? Con su esposa sospechada de infidelidad. Eso significa que cuando no le damos al Cohen lo que la Torá ya prescribió para él, creamos una ruptura en el mundo espiritual sobre nosotros mismos. Abrimos una brecha
un hoyo, un portillo, un agujero, un boquete en nuestras vidas, y siempre tendremos que venir ante el Cohen. Los sabios nos dicen, en número 5, que es lo de la parashá Naso, se analizan las leyes de una sotá, una mujer de la que se sospecha que fue infiel a su esposo. Cuando ella niega cualquier mal comportamiento, se le requiere al marido que la traiga al Cohen para determinar su culpabilidad o inocencia. El Cohen borra esta porción de la Torá, que también contiene el nombre de Hashem, mezclándola con agua, y se la da a beber a la mujer. Inmediatamente precedente a esto, hay un análisis de la entrega de dones al Cohen. De acuerdo con Rashi, la yuxtaposición significa que cuando una persona no reconoce al Cohen para darle lo que la Torá le ha asignado, eventualmente tendrá que venir a él con una esposa sospechosa. Así, al darle al Cohen su porción, se elimina la posibilidad de tener que borrar el nombre de Hashem para la sotá. Leamos de nuevo esto. 5.9. Las temperaturas están altísimas en nuestro país, mis amigos. Muy elevadas. Dice versículo 9, toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presentaren al Cohen, suya será. Y lo santificado de cualquiera será suyo. Asimismo, lo que cualquiera diere al Cohen, suyo será. Y después vienen las leyes sobre la sotá. Lo vamos a leer de corrido y con esto cerraremos la sesión de hoy, de esta mañana. Dice, también el Eterno habló a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuere infiel, y alguno cohabitare con ella y su marido no lo hubiere visto por haberse ella amancillado ocultamente, ni hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere sido sorprendida en el acto, si viniere sobre él espíritu de celos, o tuviere celo de su mujer habiéndose ella mancillado, o viniere sobre él el espíritu de celos y tuviere celo de su mujer, no habiéndose ella amancillado, entonces el marido traerá a su mujer al Cohen, y con ella traerá su ofrenda, la 10ª parte de un efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda recordativa que trae a la memoria el pecado. Y el Cohen hará que ella se acerque y se ponga delante del Eterno. Luego tomará el Cohen del agua sagrada en un vaso de barro. Tomará también el Cohen del polvo que hubiere en el suelo del tabernáculo y lo echará en el agua. Y hará el Cohen estar en pie a la mujer delante del Eterno.
y descubrirá la cabeza de la mujer y pondrá sobre sus manos la ofrenda recordativa, que es la ofrenda de celos. Y el sacerdote o el Cohen tendrá en la mano las aguas amargas que acarrean maldición. Y si el Cohen la conjurará y le dirá: si ninguno ha dormido contigo, y si no te has apartado de tu marido a inmundicia, libre seas de estas aguas amargas que traen maldición. Mas si te has descarriado de tu marido y te has amancillado, y ha cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, el Cohen conjurará a la mujer con juramento de maldición, y dirá a la mujer: el Eterno te haga maldición y execración en medio de tu pueblo, haciendo el Eterno que tu muslo caiga y que tu vientre se hinche. Y estas aguas que dan maldición entren en tus entrañas, y hagan hinchar tu vientre y caer tu muslo. Y la mujer dirá: amén, amén. El Cohen escribirá estas maldiciones en un libro, y la borrará con las aguas amargas. Y dará a beber a la mujer las aguas amargas que traen maldición. Y las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar. Después el Cohen tomará de la mano de la mujer la ofrenda de los celos, y la mecerá delante del Eterno, y la ofrecerá delante del altar. Y tomará el Cohen un puñado de la ofrenda en memoria de ella, y lo quemará sobre el altar, sobre el Mizbeach, y después dará a beber las aguas a la mujer. Le dará pues a beber las aguas, y si fuere inmunda y hubiera sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar, y su vientre se hinchará y caerá su muslo. Y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Mas si la mujer no fuere inmunda, sino que estuviere limpia, ella será libre y será fecunda. Esta es la ley de los celos, cuando la mujer cometiere infidelidad contra su marido y se amancillare, o del marido sobre el cual pasare espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer, la presentará entonces delante del Eterno, y el Cohen ejecutará en ella toda esta enseñanza, todo este procedimiento de la Torá. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Y aquí se cierra el capítulo 5 de Naso, la parashá número 35 de este ciclo de Torá, año 5783 de la creación del mundo. Solo nos quedan 2 capítulos más para cerrar la parashá de hoy. Nos vamos a quedar acá con esta sesión de ahora y vamos a continuar a las 17 horas con 50 minutos. A las 5 de la tarde con 50 minutos, hora del Salvador, para desarrollar el capítulo 6. El 7 lo vamos a desarrollar en su momento presencialmente, en un día de semana. Así que en las horas de la tarde, Bezrat Hashem, estaremos abriendo nada más el capítulo 6 del Sefer Bemidbar, libro de números de nuestra parashá Naso. Así que será hasta las 17:50, 5 de la tarde con 50 minutos, hora de El Salvador. Shabbat Shalom para todos.